Dios te va a hablar. Hoy Dios tiene algo para ti. Y como acabamos de ver, un pequeño video donde una semilla está germinando en la tierra. Y yo quisiera que hermanos busquen la cita de Mateo 13, bueno, el capítulo 13, por favor. Mateo 13, amén. Dice Mateo 13, 1. Empieza a contarnos que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Y bueno, Jesús era algo que hacía, era hablar a las demás personas en parábolas. La parábola quiere decir que es una narración simbólica de Jesús donde enseñaba cosas espirituales y morales. Entonces, eso es una parábola, una narración de Jesús donde enseñaba cosas espirituales que no podían entender todas las personas, sino nada más los únicos que realmente podían conocer a Dios en ese entonces. Y entonces dice la historia, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y aquí dice algo interesante, que es: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí se decía, después de eso sus discípulos se le acercaron y le dijeron: oye Jesús, ¿por qué siempre les hablas en parábolas? ¿Por qué siempre dices cosas como esas? O incluso en otro texto dice que ni ellos entendían lo que decía Jesús, y cuando ya estaban solos le preguntaron a Jesús que qué había querido decir con aquella parábola. Y entonces Jesús les contesta en Mateo 13:11 diciéndoles: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Tú y yo como hijos, cuando somos hijos de Dios, tú y yo conocemos esos secretos del cielo, podemos conocer aquello que Jesús enseñaba. Y aquí dice que al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablaba Jesús a ellos acerca de la parábola del sembrador. Y aquí hace una referencia Jesús al profeta Isaías. En Isaías 6, 9, 10 habla sobre la misión de Isaías, que él decía que no podía estar delante de Dios porque él era un pecador. Pero en eso un ángel que estaba ahí le tocó la boca con un carboncillo encendido, creo que fue algo así, perdón, y entonces le dijo que él podía estar delante de Dios. Y entonces, después de que pasó eso, Isaías pudo escuchar la voz de Dios diciéndole: Dios, ¿a quién voy a enviar? ¿A quién irá a los que están en el mundo allá afuera? ¿Quién irá y quién les va a hablar de mí? Entonces Isaías le responde:
le responde que él, que le decía a Dios Isaías, envíame a mí. Entonces Dios le dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban, haz insensible el corazón de este pueblo. Aquí dice embota quiere decir quitar una agudeza o eficacia de los sentidos, de la facultad. Entonces dice, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y sean sanados. Entonces aquí Dios dice que muchas veces van a haber personas que van a escuchar de la palabra de Dios, pero no van a entender, porque no pueden ver lo que un hijo de Dios puede ver, no pueden escuchar lo que un hijo de Dios puede escuchar. Entonces, volviendo a la parábola de esta historia, hay dos personajes. El primero que se nos presenta es el sembrador. El sembrador somos tú y yo. Y el segundo personaje que nos muestra es la semilla. La semilla, que quiere decir que la semilla es la palabra de Dios. Dice Mateo 13:19, de todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. Estaba explicándole ahí Jesús la parábola y diciéndoles que la semilla era la palabra de Dios para los oyentes. Y dice en Lucas 8:11, dice, esta pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y entonces dice Jesús a los discípulos, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto quiere decir que la primer semilla que el sembrador sembró era en la parte que cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Aquí es cuando tú escuchas o tú le hablas a alguien más acerca de Dios y entonces tal vez sí la recibes, sí la oyes, pero de un momento a otro se va, porque dice Dios que el diablo viene y se la lleva, así como los pájaros también se la comieron. Y después dice y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ese es el segundo ejemplo que nos muestra la historia del sembrador, que sembró una semilla al lado de un pedregal, de un lago con camino pedregoso, donde hay muchas piedritas. Dice que cayó la semilla, que escucharon la palabra de Dios y la recibieron con gozo en su corazón, pero al poco tiempo, como no tenía raíz esa palabra, llegaron luchas, llegaron problemas en su casa, y eso a veces nos hace alejarnos de Dios. Hay veces en que nosotros venimos los domingos y escuchamos, pero llegamos a casa y hay problemas y decimos, pues va, ¿qué voy? Y ya no vamos el siguiente domingo, nos quedamos en casa, o a veces hasta vamos a otros lados y dejamos a Dios por un lado. Esa es la semilla que cayó junto al camino pedregoso. Y habla de otra semilla, nos sigue hablando de otra semilla, que es la que cayó donde había espinos, rosales de espinos. Y aquí Jesús enseña y nos explica que esa semilla es aquella persona que recibió la palabra, pero tenía muchas cosas en su mente. A veces venimos los domingos, escuchamos la palabra, pero en nuestra mente está el que vamos a hacer mañana, el que voy a hacer al rato, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, y dejamos de escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Entonces, esa es la semilla que cayó al lado de los espinos.
Y dice Dios que la última semilla que cayó en tierra fértil fue la que pudo crecer y dar su fruto. Y hermanos, aquí es cuando entran los que realmente, aunque tengan luchas y pruebas, son constantes o no dejan a Dios por un lado, sino que realmente buscan más de Dios y anhelan más de Dios. Y el cual después su fruto produce, como dice, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Recordemos la historia de los dones, ¿no? Que Dios le dio dones a las personas y les dijo, pues les voy a dar dones y los van a tener que multiplicar. Y hubieron personas que multiplicaron esos dones, pero también hubieron esas personas que no multiplicaron nada y Dios les quitó. Entonces a eso se refiere también Jesús en la parte donde dice que lo poco que tenían se les fue quitado porque ellos no pudieron producir un fruto, no pudieron multiplicar esos dones. Y bueno, hermanos, yo los quiero alentar a que nosotros seamos ese tipo de sembradores, que podamos sembrar esa semilla con los demás, con las demás personas que están allá afuera, con las personas que lo necesitan. A veces creemos que es fácil estar aquí arriba porque vemos al pastor hablando y así, creemos que es fácil, pero es muy diferente estar de este lado. Cuesta a veces, y también como que, no sé, cuesta realmente. Entonces, hermanos, yo los quiero decir que así como el sembrador, nosotros seamos esas personas que vayan y siembren semillas a las demás personas, que entendamos que van a haber semillas que no van a crecer, que entendamos que van a haber personas a las cuales le hablemos y no nos van a escuchar, no van a querer acercarse a Dios y se van a alejar. Pero no debemos desanimarnos por eso, sino al contrario, seguir haciéndolo, porque les aseguro que así como ustedes como yo lo hemos dejado de hacer, hemos dejado de invitar gente a la iglesia, hemos dejado de hablar a Dios y solo venimos los domingos a escuchar la palabra, alimentarnos nosotros, pero dice Dios en su palabra que nosotros demos de gracia lo que nos de gracia hemos recibido nosotros también. Entonces, háblenle a las personas, no se queden callados, hermanos, siembren eso en sus corazones y les aseguro que van a traer bendición a su vida. Y la bendición más grande que pueden tener es la bendición de ver a otra persona convertirse a Dios, llegar a Dios. Esa es la gran bendición que pueden tener. Entonces, hermanos, yo los quiero alentar a que sean valientes y se esfuercen para poder ir y hablarle a las demás personas, para poder llevar ese mensaje de amor a las demás personas. Y bueno, yo les quería comentar que no solamente eso se puede sembrar, no solamente se puede sembrar la palabra de Dios, sino también en los actos, en tu acto que puedes hacer para sembrar cosas. Dios nos llama a servir y también nos llama a servir a los demás. Lo mejor que puedes hacer es servir a los demás y sembrar en ellos lo que ya igual incluso alguien más te sembró a ti. Tú puedes ir y sembrar en ellos, no solamente palabra, también puedes sembrar en necesidades, en que ellos tengan, suplir esas necesidades. Y yo les quiero compartir, les había compartido ya en una ocasión, muy rápidamente, sobre los 3 niveles de honra de cada persona. Cada persona puede llegar a tener esos 3 niveles de honra. El primer nivel, muy pocas personas lo tienen realmente, no es que sean muchas. Esto yo lo escuché a los
lo aprendí a los 14 años. Entonces, lo he metido a mi vida, lo he aplicado y he visto a Dios obrar grandemente, realmente. Y el primer nivel de honra es la obediencia. Obedecer no solamente a Dios, sino dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y así las cosas se saldrán bien. Entonces, fíjense, ahí está metiendo el primer nivel de honra, en que las cosas que tú hagas, las cosas que te propongas, te irán bien. Entonces, el primer nivel es la obediencia, hermanos. Obedecer no solamente a Dios, sino a tus padres, a toda figura de autoridad, a tu jefe. Tal vez hay veces en que me ha tocado, ¿no?, en mis trabajos, en que alguien me manda a hacer algo y digo, ay, no, pero pues es mi jefe y lo tengo que hacer aunque yo no quiera. Ahí entra el primer nivel, la obediencia. Incluso con Dios hay veces en que dice, pues necesito que alguien venga y vaya a hablarle al vecino, que alguien vaya a hablarle a los de allá afuera, y a veces nosotros decimos, no, ¿cómo va a ser eso? Pero tenemos que ser obedientes, hermanos. Y créanme que ese primer nivel de honra trae fruto para nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, sino que guarda tesoros en el cielo. Creas tesoros en el cielo, creas bendiciones en el cielo. Abres los cielos cuando tú obedeces a tus autoridades, cuando tú le das esa honra a tus padres. Y el segundo nivel es el segundo nivel de honra es hacer algo que se necesite. O sea, el pastor en aquel entonces que nos enseñó esto, a mí y a un grupo de personas, nos ponía un ejemplo sobre una secretaria que entraba a trabajar y su jefe le pedía cosas y ella pues obedecía, ¿no? Como tal. Pero también dice que nos puso este ejemplo de una secretaria que hacía lo que se necesitaba, que si veía papeles desordenados en su oficina de su jefe, pues los ordenaba. O sea, haces algo que se necesita. O decía que a veces su jefe tal vez no comió y pues ella le pedía tal vez una comida o algo. Entonces ahí aplicaba algo que se necesitaba en ese momento, aunque nadie se lo hubiera pedido. Y nosotros igual, Dios nos llama a servir, y también nosotros podemos aplicar ese segundo nivel de honra al servir a los demás, al ver qué necesidad tienen y poder suplirlo. Hay veces en que yo luego voy caminando y así veo gente que trata de cargar cosas, o veo gente que antes igual, al lado de donde yo trabajaba, en el local donde yo trabajaba, había una señora de un local pequeño, y siempre nosotros pues abríamos tarde y ella abría temprano, ¿no? Entonces siempre ella llegaba y no podía abrir la cortina, y pues yo le iba y le ayudaba a abrir su cortina, y era el único que iba, porque ni siquiera los demás empleados iban a ayudarle. O sea, nada más hay gente que a veces se queda viendo las necesidades o a las personas, ¿no? Igual incluso aquí en Geo, luego veo a personas personas ya grandes que van cargando, y les digo, oye, ¿no quieren que les ayude a cargar sus cosas? Así. Hay veces en que me dicen que sí, hay veces en que me dicen que no, porque igual son como que desconfiadas, pero es el punto en que tú tengas esa iniciativa de servir a los demás. Y para terminar, les quiero decir el tercer nivel, que es lo más interesante de ahora, porque
decía el pastor que me enseñó esto, que el tercer nivel de honra es hacer algo que se necesite, pero que no te lo pidan. Es ¿cómo les explico? Es hacer algo que tú veas la necesidad de alguien y hacerlo sin que esa persona te lo pida. O sea, sin que esa persona te pida pues hacer esas cosas. Ver, suplirle más bien la necesidad sin que te lo pida. Es el tercer nivel de honra. Y aquí es algo muy interesante porque cuando nosotros hacemos o aplicamos ese nivel de honra a las demás personas, traemos bendiciones a nuestras vidas o apresuramos nuestras bendiciones que Dios tiene hacia nosotros. Porque incluso muchas veces nosotros como personas como personas no dejamos que la bendición venga, así igual como Sara, ¿no? que le dijo a su esposo que tuvieran un bebé, que se llegara a su concubina, a su sirvienta, y retrasó su bendición de ella misma. A veces uno como persona se pone esas paredes y retrasa las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros. Pero aquí algo interesante, que cuando nosotros aplicamos el servicio a las demás personas, realmente aceleramos las bendiciones en nuestras vidas. Cuando nosotros vinimos aquí a la iglesia y servimos a la iglesia, realmente podemos ver el sustento de Dios en nuestras vidas. Realmente podemos ver que Dios está obrando en nosotros y que Dios nos mantiene también. En mi caso, Dios igual es bueno conmigo, ¿no? En este momento Dios ha sido bueno. He estado sirviendo dentro de la iglesia y he visto la mano de Dios también ahí. Y yo sé que Dios tiene grandes cosas, no solamente para mí, sino también para ustedes, iglesia, para aquellos que están escuchando por Facebook. Dios tiene grandes cosas cuando tú le sirves a Él primeramente. Y es lo que quiere Dios, quiere que tú le sirvas a Él primeramente antes que a los demás, pero también te manda a servir a los demás. Entonces, aquí nuestra visión es una iglesia diferente, una iglesia diferente, una iglesia para todos. Y nuestra misión es amar a Dios, amar a todos, servir a Dios y servir a todos, iglesia. Entonces, yo quiero que ustedes se lleven en su corazón esta palabra, que ustedes puedan aplicarla. Aunque igual no sé si me pude explicar bien, igual ni no, pero yo quisiera que ustedes le pidan a Dios que les abra sus ojos para que ustedes puedan ver lo espiritual, porque no todos lo conocen y no todos pueden llegar a ver lo espiritual donde están haciendo las cosas. Tal vez no creen que van a pasar cosas, que Dios va a cambiar cosas, pero Dios está obrando siempre. Como dice aquella canción, que aunque nosotros no podamos ver a Dios, Dios está obrando siempre en cada uno de nosotros, en cada necesidad. Dios es el que está supliendo. Y les invito a que ustedes puedan hablarle en esta semana, los reto a que ustedes puedan hablarle a alguien esta semana acerca de Dios y que le puedan suplir una necesidad sin que esa persona se las haya pedido. Entonces, hermanos, pues es todo. Sé que es muy corto, pero es lo que yo tenía en mi corazón para decirles, para hablarles este domingo. Tal vez sí realmente fue algo muy cortito y muy rápido, pero
yo creo en que Dios abra a las vidas de ustedes, en que Dios igual los retó a que ustedes vuelvan a salir a las calles, vuelvan a salir y hablarle a las personas acerca de Dios, porque es algo que ahorita no se está viendo. Por el coronavirus, las personas están en su casa por parte de la pandemia, y ahora que volvemos al semáforo rojo, las personas están en sus casas, muy pocas veces podemos llegar a salir nosotros, pero aún en esas pocas veces podemos ver a una persona, y realmente quisiera que nosotros pudiéramos hablarle a esa persona, que nosotros podamos ir y hablarle a las personas acerca de lo que es Dios, acerca de quién es Dios y cuánto Dios ama a esas personas. Entonces, hermanos, les doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y yo quiero orar ahorita por cada uno de ustedes, para que Dios pueda estar con cada uno de ustedes y pueda hacer grandes cosas, que ustedes crean realmente que Dios los va a usar, que aunque no vean nada ahorita, vean a futuro, vean lo que todavía no hay, crean lo que todavía no pueden ver, porque dicen, aún viendo no vieron nada. Entonces vean más allá de lo que Dios va a hacer con sus vidas, de lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Tal vez hoy estés aquí y mañana vas a estar en otro lugar hablándole a personas sobre Dios. Entonces, hermanos, vamos a orar para que Dios pueda estar con cada uno de nosotros, para que Dios sea el que esté en cada uno de nosotros siempre, en todo momento, que Él sea el que se vea primeramente y no nosotros. Entonces, Señor Padre, en el nombre de ti, Hijo Jesús, Dios, te pido, Dios, Señor, por cada una de las personas, Dios Padre, que nos están viendo, y por cada una de las personas, Dios Señor, que están aquí en la iglesia, Dios, te pido, Dios, que tú puedas estar con ellas, Dios, súpleles, Padre, cada necesidad, Dios, abre su vista, abre sus oídos, Dios Señor, que ellos puedan ver lo que todavía no se puede ver, Dios Señor, y puedan ir más allá en ti, Dios Señor, que puedan hablar, Dios, que puedan ser esos sembradores, Dios, de semillas, Padre, como así Isaías quiso ir a hablarle a Dios, Señor, también nosotros, Dios Señor, podamos ir y hablarle a los oyentes, Dios Señor, a los de allá afuera, Dios Señor, Padre, que ellos puedan conocerte a ti, Dios. Ayúdanos, Dios Señor, porque hay veces en que no es fácil. Ahorita estamos, Dios Señor, en tiempo de gracia, Dios Señor, y tú eres bueno, Dios, porque nos permites estar contigo, Dios, pero también quieres que las demás personas estén contigo, Dios, y te pido, Dios Señor, por esos obreros, Dios Padre, que van a decir yo voy, que tú vas a mandar, Dios Señor, te pido por cada uno de esos obreros, Dios Señor. Y te pido, Dios Señor, que los cuides donde sea que estén, Dios. Que seas tú el que se vea siempre, Padre, en el nombre de